¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar una de las transformaciones, yo diría, más importantes en el derecho mexicano de los últimos años, el nuevo sistema de jurisprudencia. Para cualquier abogado, abogada o estudiante de derecho en México, créanme, entender este cambio no es una opción, es una verdadera necesidad profesional. Y por eso quiero empezar con una pregunta directa para ustedes. ¿Están seguros de que la forma en que aplican la jurisprudencia hoy en día es la correcta? Porque se los digo desde ahora. La reforma de 2021 cambió las reglas del juego de una manera radical. Quédense con nosotros porque vamos a ver exactamente cómo. Muy bien, aquí está nuestra ruta. Primero, veremos cómo el concepto de jurisprudencia ha ido cambiando con el tiempo. Luego, nos meteremos de lleno a la gran reforma de 2021. Veremos los 3 caminos que existen hoy para crear precedente. Después, algo clave, la diferencia entre la tesis y la sentencia. Y cerramos con los retos que todo esto nos pone enfrente. Ok, vamos a entrarle de lleno. Para entender la magnitud del cambio, primero hay que tener claro de dónde venimos. La idea de la jurisprudencia no ha sido siempre la misma, no es algo estático, ha evolucionado muchísimo, de pensar que el juez era solo la boca de la ley, a reconocerlo como una verdadera fuente creadora de derecho. Para que todos estemos en el mismo canal, repasemos la definición de cajón. La jurisprudencia es esta interpretación de la ley que hacen los tribunales y que, ojo, se vuelve obligatoria para los tribunales de menor rango. Y su propósito es fundamental, darnos certidumbre jurídica, que sepamos a qué atenernos. Esta línea de tiempo lo dice todo. Es un cambio de mentalidad brutal. Pasamos de esa idea viejísima, la exegética, donde el juez nomás repetía lo que decía la ley, a una etapa integradora donde ya se aceptaba que la jurisprudencia podía llenar los huecos que dejaba el legislador. Y hoy estamos en una etapa abiertamente creativa, donde se reconoce que la interpretación del juez en sí misma crea una norma nueva y específica para el caso. Y con eso en mente, llegamos al parteaguas, la reforma judicial de 2021. Y quiero ser muy claro. Esto no fue un simple ajuste, no fue una manita de gato. Fue un rediseño completo de cómo se crea la jurisprudencia en México, sobre todo la que emana de nuestro máximo tribunal. Primer número que se tienen que grabar, 8. A partir de la reforma, si el Pleno de la Corte resuelve un caso y al menos 8 ministros están de acuerdo con las razones de fondo, ¡listo! Esas razones se convierten en un precedente obligatorio para todos los jueces del país. Se acabó aquello de tener que esperar 5 sentencias iguales. Y aquí va el segundo número clave. 4. La misma lógica aplica para las salas de la Corte. En sus respectivos asuntos, si una decisión se toma con 4 votos a favor, el razonamiento detrás de esa decisión se vuelve vinculante. Esto, como se imaginarán, hace todo muchísimo más ágil. Para que quede súper claro, vean este antes y después. Antes, necesitábamos el sistema de reiteración, juntar 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contra, lo cual podía tardar años. Ahora, con el sistema de precedentes, basta una sola sentencia de la Corte, siempre y cuando tenga esa mayoría calificada que acabamos de ver. El cambio fue de la cantidad a la calidad y la fuerza del argumento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se crea jurisprudencia hoy en México? Porque la reforma no borró todo lo anterior, sino que lo reacomodó. Ahora tenemos, digamos, 3 caminos o 3 sistemas funcionando al mismo tiempo. Veámoslo en esta tabla. Es muy sencillo. El primer camino, el más nuevo, es el de precedentes obligatorios, que es exclusivo de la Suprema Corte, con sus mayorías de 8 y 4 votos. El segundo camino es la vieja reiteración, que no desapareció, pero ahora solo aplica para los tribunales colegiados de circuito, y mantiene su requisito de 5 sentencias unánimes. Y el tercero, que ya conocíamos, es la contradicción de criterios, para cuando 2 tribunales se pelean y alguien tiene que poner orden. Y aquí, fíjense, viene quizá el cambio más profundo para la práctica diaria del abogado. El centro de gravedad de lo que es obligatorio se movió. Ya no es el resumen que leíamos en el semanario, ahora es la fuente original, la sentencia completa. Esta frase lo resume todo. Lo verdaderamente obligatorio, lo que vincula a los demás jueces, ya no es la tesis. La tesis es solo un resumen, una ficha. Lo que realmente importa ahora es la ratio decidendi, es decir, las razones, los argumentos centrales que usó el tribunal para llegar a esa conclusión. Están ahí en el cuerpo de la sentencia. Y como consecuencia lógica de esto, pues hasta la estructura de las tesis tuvo que cambiar. El artículo 218 de la Ley de Amparo ahora exige que toda tesis tenga estos 3 elementos. Primero, un resumen de los hechos. Segundo, el criterio jurídico, o sea, la respuesta a la pregunta legal. Y tercero, una síntesis de la justificación.
Lo de los hechos es nuevo y es importantísimo, para que no andemos aplicando criterios a casos que no tienen nada que ver. Entonces, para que no nos hagamos bolas, la distinción es más clara que nunca. Una tesis de jurisprudencia es la que ya nos avisa que el criterio que contiene es obligatorio porque su ratio decidendi ya cumplió con alguno de los 3 requisitos que vimos. En cambio, una tesis aislada es valiosa, claro, pero su criterio solo nos sirve como guía, como orientación, porque no alcanzó la votación o el requisito para ser obligatorio. Y llegamos al final. ¿Qué significa todo esto para los que nos dedicamos al derecho? Este nuevo paradigma no solo cambia las reglas del juego, sino que nos exige, a todos, desarrollar nuevas habilidades. El mensaje final es este. Se acabó la era de solo buscar y copiar la tesis. El jurista de hoy tiene que arremangarse y leer las sentencias completas, y eso implica saber hacer 2 cosas muy bien. Primero, encontrar la ratio decidendi, la carnita del asunto, y segundo, saber distinguirla de los obiter dicta, que son todos esos comentarios o argumentos extra que no son esenciales para la decisión. Ahora se litiga y se juzga con precedentes, con analogías. Se trata de argumentar de verdad. Y quiero cerrar con esta reflexión para que se la lleven. Este nuevo sistema nos da todas las herramientas para construir una justicia mucho más sólida, más coherente y mejor argumentada. La pregunta que nos toca responder a todos, como comunidad jurídica, es: ¿estamos realmente listos para asumir este reto y construir juntos esta nueva cultura judicial en México? Gracias por habernos acompañado.